Listo. Entonces, mira, recordemos, vamos a abrir aquí nuestro tablerito y vamos a colocar acá. Voz pasiva. Passive voice. En realidad, si le prestamos atención a algunas reglas, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla número uno? La regla número uno. La voz pasiva, a diferencia de la voz activa, es que se centra, aquí nos centramos en el objeto, ¿cierto? Aquí, en la voz pasiva. Nos centramos en el objeto. Mientras que en la voz activa, nos centramos en el sujeto. Entonces, mira las dos oraciones, ahí tenemos, a un lado tenemos people may earrings, dice people may earrings like this locally. La gente hace aretes como estos localmente. Y entonces, esto es la voz activa. ¿Por qué? Porque vea, ¿quién lo hace? El sujeto, mira el sujeto, people. Pero ahorita nos vamos a centrar en los earrings, que serían el objeto. ¿Qué es lo que es hecho del objeto? Entonces, earrings are made, son hechos. Are made, o earrings like this, como dicen el earrings like this, are made locally. Son hechos localmente. Entonces mira que en la voz, coloquemos aquí voz activa, BA, y aquí coloquemos BP para la voz pasiva. Entonces mira que en la voz activa me centro en el sujeto, pero en la voz pasiva me centro en el objeto. Y eso es muy importante, porque de aquí ya nace la primera regla. Vamos aquí a insertar una flechita. ¿Cuál es la regla? La regla es la siguiente. La regla dice que el objeto de la voz activa pasa a ser el sujeto en la voz activa. Entonces mira cómo el objeto pasó a ser el sujeto en la voz pasiva. La primera regla sería esa. Entonces, primera regla. El objeto en voz activa pasa a ser sujeto en voz pasiva. Esa es la primera. La segunda regla es que el verbo principal, este verbo, ojo, el verbo principal nos dice en qué tiempo verbal, porque siempre debemos utilizar el verbo to be, en qué tiempo verbal debe ir el verbo to be. Y la tercera regla es que el mismo verbo principal, o sea, el verbo principal lo colocamos o lo colocamos en pasado participio. Entonces, mira, el objeto pasó a ser sujeto, ¿cierto? Los aretes como estos. El verbo may está en presente, quiere decir que el verbo to be va en presente. Entonces mira cómo el verbo to be va en presente. ¿Por qué? Porque el verbo make, que es el verbo principal de la oración activa, pasa a la oración pasiva, marca en qué tiempo verbal tiene que ir el verbo to be. Y además, este mismo verbo tenemos que pasarlo a pasado participio. Y ahí está, los aretes como estos son hechos localmente. La gente hace aretes como estos localmente. Si yo quiero introducir este sujeto en esta oración, lo puedo introducir a través de la preposición by. Son hechos localmente por las personas, by people. Por las personas, by people. Introduzco el by y luego coloco el people. Mire, observemos cómo el people pasa a ser el sujeto, pero ya al final. ¿Por qué? Porque en la voz pasiva lo que nos importa no es quién hace la acción, sino la acción hecha.
Por eso va aquí al principio.